Este, por la invitación a mi espacio. Estoy de vuelta. Exacto. Qué bueno que Buenos o malos, sí es una pregunta un poco difícil, un poquito complicada, debido a que sí hay estudios que han salido recientemente que pueden ser buenos para la salud mental. Todo depende del contexto del que estemos hablando, ¿no? Todo depende del tiempo del uso del videojuego, de la persona, de la edad de la persona que está jugando, del contexto también, porque sin duda en la pandemia, que es cuando se hicieron más estudios, en la pandemia hubo algunos estudios que hablaban de que ayudaban a mejorar la atención, la concentración, incluso simplemente como una especie de socialización, una diferente socialización, ya que no se podía hacer cara a cara. Así que sí salieron algunos estudios positivos. Debido a esto es que, Nancy, pues tomamos la decisión de hablar acerca del tema, ¿no? Okay. Y bueno, ayer fue el Día Internacional del Videojuego y bueno, una serie de cosas, pero que muchos pacientes me dicen, doctor, es que los videojuegos no son malos. Pues definitivamente no creo que sean totalmente malos, como muchas cosas en la vida. Todo depende de cómo manejemos la información o cómo nos manejemos, cómo nos conducimos con respecto a ciertas actividades o a ciertas sustancias incluso. Claro, pero también depende mucho del tipo de juego, ¿no? Porque hay de juegos a juegos y como papás, de repente, bueno, a mí me pasa que de pronto me asusto con ver unos juegos que son demasiado violentos. No vas a comparar uno que es pura matazón por otro que es un tipo Tetris, por ejemplo, ¿no? Exactamente, sí. Por eso sí, hay juegos que estimulan la imaginación, hay juegos que ayudan o estimulan también la concentración, decíamos la socialización del tipo de juego, como bien dices, ¿no? Claro, hay juegos que son educativos, hay juegos que multiplataformas, ¿no? Que te hacen, que pueden tener la capacidad de ser más adictivos, porque lo tienes en cierta plataforma, bueno, voy a decir marca PlayStation, y luego lo puedes jugar también puedes seguir el juego en la computadora o en tu celular, y esos pues te atrapan un poco más, ¿no? Depende mucho del juego, como bien comentas. La violencia es un factor que también se ha tomado muy en cuenta, pensando en salud mental, muy en cuenta como un factor importantísimo en generación de violencia o de poca tolerancia a la frustración en los niños y en los adolescentes. ¿Cuáles son los focos rojos tanto en nosotros como en nuestros hijos? Que usted nos pueda decir, cuando ya veas esto, preocúpate, habla con él, haz algo. Exacto, importantísimo el tiempo en el que la persona, porque hablábamos de niños y adolescentes, pero actualmente estamos hablando ya de adultos también. Sí. Estamos hablando de situaciones de parejas que se han divorciado por los videojuegos, porque pues bueno, ya los videojuegos pues nos abarcan a prácticamente todas las edades, ¿no? Claro. Yo jugué Atari, ¿no? Tengo más de 50 años, así que sí, definitivamente los videojuegos están inmersos, pero un foco rojo importante es el tiempo en el que la persona le dedica a eso, y también cuando dejas de hacer otras actividades que pueden ser productivas o que son productivas, o cuando disminuye la socialización, o cuando empieza a generar ansiedad, porque también los videojuegos pueden generar ansiedad, y como decíamos, esta poca tolerancia a la frustración, si no puedes pasar algún nivel del juego, o si el juego puede tener cierto tipo de imágenes que están generando problemas de sueño. O sea, hay ciertas características que sí nos deben llamar la atención, pero sobre todo es el tiempo que se le dedica, y también la respuesta que estamos teniendo con respecto a las actividades cotidianas. Supongamos que ya me di cuenta que tengo un problema con un videojuego, dije, híjole, ya tengo mucho tiempo, paso mucho tiempo, estoy perdiendo mi tiempo productivo, ¿no? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué tengo que hacer?
Bueno, como siempre, el primer paso es reconocerlo, Nancy. Es importantísimo reconocer que se tiene un problema y además aceptar la ayuda. Eso es fundamental, ¿no? O sea, si no reconocemos que existe un problema, si como siempre sucede al inicio, vamos, bueno, no pasa nada, bueno, solo jugué 2 horas, Buscando 3, excusas, 4 ¿no? horas, buscas Que excusas. somos buenísimos para eso. Excelente. Sí, sí. Nos pintamos solos. Bueno, y si eso no lo aceptamos, no se puede dar el siguiente paso, que es aceptar la consulta o ir a una consulta. Y qué bueno que tocas el tema, porque deliberadamente yo no quería hablar, no había hablado de adicción, pero efectivamente, aunque no haya una adicción como tal, o no podamos hacer en el momento el diagnóstico de adicción a los videojuegos, aunque no lo haya, sí se puede hacer un diagnóstico. Sí, sí existe. Claro, ¿no? Además de que existe, antes de que se diera, de que podamos hacer este diagnóstico, podemos hablar de un consumo, de un abuso perjudicial, o sea, de un abuso a los videojuegos, cuando precisamente baja este nivel de socialización o hay una baja en la respuesta laboral o escolar, ¿no? Entonces, sí debemos estar muy al pendiente de todo esto. Claro. Y tomar en cuenta todos estos factores. Otro factor que mencioné al inicio y quisiera nada más retomarlo brevemente, claro, es la edad, ¿no? La edad, sí. Porque me preguntan muchas mamás, bueno, está bien que yo le deje la tableta o el teléfono celular a mi hijo, porque sí, solamente con eso se tranquiliza. Y bueno, ya hay estudios también en donde, bueno, hay diferentes estudios, pero muchos coinciden en que antes de los 2 años un niño, una niña no debe tocar una tableta, un teléfono celular. ¿Por qué, doctor? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué? Porque ya se vio que está influyendo mucho en el lenguaje y en el desarrollo cerebral. Los niños aprenden el lenguaje desde luego con los sonidos y también con el movimiento de la boca. Y no es lo mismo cuando estás viendo a través de una pantalla que cuando nos estamos viendo ahora, ¿no? Frente a frente. Que además que la persona habla, hay cierto tipo de expresiones que hacemos que no es fácil captar a través de una pantalla. Y desde luego también lo que íbamos comentando, ¿no? Esta tolerancia a la frustración, porque es bueno también que los seres humanos aprendamos a tener frustraciones y a tolerarlas, porque las vamos a tener toda la vida. Claro. Entonces, antes de esta edad, la Asociación de Pediatría Americana no lo recomienda. Sin embargo, bueno, hay gente que incluso hasta eso lo defiende, ¿no? O sea, sí, claro. Pero bueno, yo creo que vale la pena tomar la información de quien viene. Yo creo que las asociaciones médicas tienen muy buena información. Hay investigación acerca de todo esto, Nancy, así que yo creo que podemos tener la certeza o la claridad con respecto a los videojuegos. Claro. No antes, las pantallas no antes de los 2 años, por eso quería hacer el énfasis en la edad. Qué quizás bueno luego hagamos una... tocaremos el tema un poco más a profundidad, pero bueno, sí estará al pendiente los videojuegos. Efectivamente, pueden ser buenos, pueden aportar aspectos buenos, positivos, como defienden algunos jóvenes, porque sí están los estudios, hay un estudio muy famoso de la Universidad de Oxford, pero también hay que tener mucho cuidado porque cae en el nivel de adicción y como bien decías, definitivamente, claro que se puede hacer el diagnóstico de adicción a los videojuegos. Ahora sí que videojuegos con medida. Con medida, así, claro. Con medida. Sí. Como todo en la vida, doctor. Pues, como sí, todos como los muchas cosas, normal. aunque nos encanten, sí, ¿no? Hombre. O sea, que, pues, bueno, ni modo, hay que darle tiempo a todo, ¿no? Desde luego. Y como les digo, si vas a jugar, hay que tomar en cuenta el tiempo y hay que tomar en cuenta que existen otras actividades y ser responsable. Claro no podemos dejar el trabajo solamente por el juego. ¿Dónde lo encontramos, doctor?
En mi consultorio. Ok. ¿Tiene redes sociales? Desde luego, sí, doctor Lauro. En YouTube estoy como doctor Lauro. Perfecto. Y también en Facebook como doctor Lauro Suárez. Le agradecemos muchísimo su visita y nos estamos viendo las próximas semanas. Ya no se nos desaparezca tanto, doctor, ¿ok? Fue necesario, Ok, porque para luego el hablaremos del descanso, para la salud Ok. mental, a las vacaciones. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Nosotros Encantado. vámonos a un corte. Regresamos con más aquí en CIPSE Noticias más temprano.